Bien, como les comento, en esta materia de análisis y diseño de sistemas, soy su asesor, mi nombre es Mauricio Espinosa. En la pantalla o en la lámina que les estoy compartiendo están mis datos de WhatsApp y mi email, para cualquier duda o comentario que tengan. Igual sobre la marcha de esta clase o videoclase, podemos ir abordando las dudas que se les presenten. Vamos a ver lo que vienen siendo los temas de los roles de los usuarios y los roles del analista. Bueno, usuario y sus roles. Principalmente, cabe destacar que un usuario es la persona que está frente al computador o que usa el sistema de cómputo, ¿sí? Y sus roles vienen siendo como las cualidades, características o en sí lo que realiza esta persona enfrente del equipo de cómputo o el trabajo que se le asigne. Los roles principales de los usuarios son, como lo planteo en esta lámina, supervisor, administrador de usuarios y operador. Cabe destacar que teóricamente estos son los roles más usuales. Una vez entrando en los sistemas que se venden para la administración o llevar a cabo las tareas de una empresa, suelen salir otro tipo de roles más apegados o enfocados a la información que se requiere o a las características del trabajo de cada operador o de cada usuario. ¿Sí? Bueno, pero abordando lo del tema, el supervisor es la persona que se encarga, valga la redundancia, de supervisar la información. Lo supervisa a grandes rasgos. Rara es la vez que el supervisor se pone a hacer, por ejemplo, en alguna empresa, la nómina. No sería el rol del supervisor. En este pequeño ejemplo que les menciono, el rol del supervisor sería revisar, a final de cuentas, que el funcionamiento del programa haya sido idóneo, el resultado de los reportes, algo más tipo gerencial o más arriba de la cadena o del árbol de los puestos de la empresa. Sí, el administrador se encarga de administrar los recursos del sistema, ya sea darle acceso a determinada partición del disco duro, a qué usuario o a qué rol de usuario, igual si se le asigna un lector de código de barras, de huella digital. A final de cuentas administra tanto software como hardware, no se enfoca simplemente a la programación. Este es el rol de usuario como administrador. El administrador de usuarios también se enfoca, o también viene siendo el administrador, pero sí se enfoca más en los usuarios a nivel software. Es el que le da el acceso a determinada aplicación o programa, a determinado usuario o grupo de usuario. Cabe destacar de que en todos los roles de usuario se pueden hacer tan granular como uno lo necesite en la empresa. Puede ser dar los privilegios a usuario por usuario o generar un grupo de usuarios en donde yo podría decir, este grupo es mi grupo A y se le va a dar el acceso a tal aplicación, a determinado tipo de aplicaciones y conjuntamente con esto a determinadas características de dicha aplicación. O sea que se puede manejar tanto el usuario A y B o el grupo A y B. ¿Sí? En la práctica es muy común o más fácil llevar a cabo grupos de usuarios. ¿Por qué? Por ejemplo, si tengo 100 usuarios, entonces ahora sí que el trabajo arduo sería el implementar el nuevo sistema porque hay que asignar cada privilegio a cada usuario, sería a 100 distintos. Sin embargo, si genero grupos de usuarios, a lo mejor en vez de tener 100, puedo tener 4 o 5 grupos de usuarios. ¿Por qué? Porque 10 personas a lo mejor hacen lo mismo. Otras 10 personas hacen distintas tareas que los primeros 10, pero esos 10 hacen lo mismo. Entonces, por lo regular se genera un grupo de usuarios, se le asignan privilegios, restricciones, etcétera, al grupo de usuarios. Entonces ya nada más se selecciona el usuario y se incorpora o se mete al régimen del
grupo de usuarios al que ya tengo los privilegios establecidos. ¿Sí? El operador viene siendo el usuario final. Vienen siendo los usuarios a los que están prácticamente haciendo el trabajo diario o arduo, que es lo que necesita la empresa. Estos por lo regular no se enfocan en ver los privilegios de los usuarios, tampoco como el administrador simplemente, que realmente ve las capacidades que pueden obtener en el sistema, ya sea del mismo cómputo o dicho en la red o accesos del servidor. Esta es la persona que directamente entra y prácticamente captura la información o revisa información, hace reportes. El usuario que hace uso, valga la redundancia, de todo el sistema en general que tenemos. Muy bien, el roller del usuario supervisor verifica detalles los sistemas de almacenamiento. Perdón. Los sistemas de almacenamiento se refieren a discos duros, de estado sólido, almacenamiento en la nube. Debe de verificar y comprobar que el funcionamiento sea idóneo a lo que necesita la empresa. Es decir, si nosotros tenemos un almacenamiento en la nube y realmente tenemos 1 TB contratado con algún proveedor, pues entonces debe de estar monitoreando si el terabyte ya no es suficiente o debe de contratar más, así como ver la caducidad que debe de tener dicha información para, no sé, borrarla o archivarla ya en algún otro medio. También verifica las conexiones de red. Las redes son muy importantes en las empresas, por ende, deben de estar bien supervisadas. A falta de red, muchas veces nos es muy difícil llevar a cabo el trabajo laboral. En la mayoría de las empresas se cuentan con servidores. Dichos servidores son los principales en procesar la información, en algunos son el almacenamiento, dependiendo del servidor. Entonces es muy común que se escuche, se cayó por ejemplo, en los bancos, ¿sabes qué? Se cayó el servidor o algo por el estilo. No tenemos servicio. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada sin una buena red. Y las sesiones y los detalles de las mismas, las sesiones se refieren al acceso de los usuarios. Si el usuario se loguea por lo regular son terminales tontas o muchas veces más bien, se loguea hacia el servidor, entonces está entrando por medio de una sesión. Entonces también el supervisor debe de verificar que las sesiones se coordinen bien en cuanto a licenciamiento, horarios, respaldos y demás. También la información que involucra las vías de acceso. Si un usuario tiene restringido entrar a la información, no sé, contable, podríamos decirlo, entonces debe de verificar que realmente se tenga o no se tenga acceso y cómo debe de tener el acceso, si es por un ancho de banda amplio o puede ser restringido, dependiendo de las prioridades o necesidades que tenga el usuario final. Es más enfocado a eso. También se encarga de verificar el estado de los servidores como lo mencioné, y que trabajen de una manera óptima, que tengan buen espacio en almacenamiento, porque también se ocupa para el procesamiento. Si nuestro sistema o nuestra empresa es muy grande, obviamente debe de ser un servidor bastante robusto que pueda con el procesamiento de la información que se requiere. El administrador es el que asigna o cambia las ubicaciones de almacenamiento. En muchas ocasiones hay que proteger también un servidor para que funcione de manera idónea. Entonces no podemos darle ubicaciones de almacenamiento, por ejemplo, del sistema operativo de un servidor a un usuario final. También debemos de contemplar que existen muchos usuarios que realmente no dominan la parte informática o de sistemas de información y simplemente hacen su trabajo a como se los puntualizan a un inicio y no saben más allá, pero también existen muchas veces la curiosidad, que le pico aquí, le pico allá y sin saber nos pueden generar o causar problemas si tenemos este tipo de desconocimiento a la hora de asignar el
el tipo de espacio o la ubicación de cada usuario. También se encarga de la seguridad del servidor, debe de cargar los nuevos certificados para estar al día con la seguridad, vamos. Si manejan, por ejemplo, su sistema a bordo de una página web, pues debe de contar con los certificados de seguridad para que no cualquier persona pueda accesar a ellos, así como también restringirlo a que se pueda accesar solamente dentro de la empresa, o si es el caso y la empresa lo requiere, que también pueda tener acceso fuera de ella, pero también sin descuidar la seguridad, porque ya estando de manera pública la página, pues es mucho más fácil tener infiltraciones indeseadas. También agrega las conexiones de almacenamiento o las puede eliminar. Si algún usuario no requiere archivos para guardar, simplemente trabaja en línea, en el sistema o en el ERP que se mantenga en la empresa, pues no es necesario que tenga espacio. También esto puede llevar a que guarde música, fotos, incluyendo entre sus archivos, pues puede llevar también virus, ¿verdad? Otorga los permisos a los usuarios y, como les decía, también pueden ser a los grupos de usuarios. Establece mediante las necesidades de la empresa a qué partes de las aplicaciones puede o no puede entrar el usuario final o el grupo dicho de este usuario final. Y modifican también las propiedades de sesiones en tiempo real. También hay que estar atentos a estas modificaciones porque hay ocasiones en que se debe de hacer un cambio y no se puede esperar el cambio a que el usuario cierre su sesión o apague su equipo y vuelva a entrar para que tome las directivas al iniciar la sesión. Entonces también es encargado de administrar o modificar estos parámetros. El último punto de administrar la protección de volúmenes se refiere generalmente a las unidades de almacenamiento. Es como se conocen como volúmenes. El administrador de usuarios no tiene permisos para administrar sesiones en los sistemas de almacenamiento. Este se enfoca más al uso de los usuarios. Algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas tareas pueden ser de ambos, tanto del administrador del sistema o el administrador de usuarios. En este caso, en cuanto a los usuarios, ambos tienen los privilegios o las tareas de revisar casi lo mismo en cuanto a los usuarios. El administrador normal se enfoca más al almacenamiento, al procesamiento, al administrar el sistema en sí del equipo. Y el administrador de usuario se enfoca un poco más a los privilegios que puede tener dentro de un sistema. El administrador de usuarios también es el encargado de crear los usuarios, modificarles los privilegios, incluso eliminar los usuarios cuando se dan de baja los usuarios de la misma red. Como lo mencioné, también otorga permisos a usuarios y a grupos de usuarios. Puede permitir los permisos, puede negarlos o simplemente inactivar usuarios. ¿Sí? Verifica los archivos de registro de error. Los archivos de registro de error son muy importantes porque estos guardan información de los errores que se pueden llevar a cabo en la utilización de los sistemas. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de archivos nos puede decir que le generó un error al usuario X. ¿Por qué? Porque entró a una aplicación que no debía o simplemente metió una unidad de CD con virus, o nos puede disparar varias alertas que, revisándolo y teniendo el conocimiento de cómo se guarda la información, sería muy útil para evitar pérdidas de información o incluso del mismo hardware, ya sea a nivel servidor o nivel equipo de cómputo. ¿Sí? El operador prácticamente es el usuario final. Este no se encarga de administrar nada sobre los servidores, sobre los demás usuarios. Simplemente entra a las aplicaciones, por ejemplo, el contador entra, revisa pólizas, genera pólizas nuevas. En sí son las aplicaciones finales con las que se trabaja en una empresa. Debe de regirse por los permisos que le otorgan los administradores.
¿sí? Si él, por ejemplo, quiere entrar a la parte de tesorería, tal vez no tiene el acceso, perdón. Entonces debe de regirse y acatar los accesos que tenga. Ya en dado caso que se requiera más accesos para llevar bien su trabajo, pues ya es cuando deben de acudir a los administradores. Lo que les comentaba es, bueno, estos que les mencioné son los principales tipos de usuario, pero ya cada empresa va adecuando los usuarios depende del perfil de lo que necesite o del giro de la misma empresa. Esta es una empresa, es la que menciona en, en la teoría o en la plataforma. Y aquí maneja distintos tipos de usuario a los anteriores. Maneja el viewer, el editor, el mobile worker, creator y el GIS profesional. Dentro del GIS profesional, pues ya tienen ellos varios rangos, ¿sí? Por ejemplo, el viewer, pues su nombre lo dice, solo puede ver los elementos que otros usuarios comparten. Después tenemos el editor, este puede ver y editar los mismos archivos o mapas, menciona en esta empresa, que generen otros usuarios. Perdón. El mobile worker es prácticamente los mismos privilegios que tiene el editor, pero también puede accesar a otra selección de aplicaciones más amplia. El creator crea los datos, los puede modificar, compartir, así los suyos como los compartidos por otros usuarios. El GIS es el que crea y edita los datos compartidos, así como también accede al análisis avanzado. Ellos lo dividen en 3 etapas, básico, estándar y profesional. Dependiendo de los accesos que se requieran, es lo que el tipo de usuario o que le van a asignar, ya sea a un usuario, vamos, o al grupo, ¿sí? Por lo regular, las empresas hacen esto con 2 finalidades. Uno, para ver el tipo de licenciamiento y otro también para proteger la información de la misma empresa. Este es el ejemplo de lo que otorgan los proveedores de servicios, en este caso de esta misma empresa de GIS. Tenemos en la parte superior los tipos de usuario, que es el viewer, el editor de datos, el usuario, publicador y administrador. Con una palomita nos señalan qué es lo que puede hacer cada uno y qué no. Mencionaba el tipo de licenciamiento porque muchas empresas se basan en cuántos usuarios tienes o a cuántos usuarios les van a dar el privilegio de accesar o de utilizar la plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, el primer punto dice utilizar mapas, aplicaciones y escenas. Este punto tienen acceso todos los usuarios. El último de editar entidades y contenidos, el visor no tiene acceso a ellos, solo los demás. ¿Sí? Ese es un pequeño ejemplo de cómo se pueden adaptar en cuanto a las empresas que proveen los servicios. Es meramente, se desfasan un poco hacia lo que requiere la empresa, contemplando el tipo de uso o los privilegios o lo que se puede llegar a hacer en un sistema, ¿sí? Por ejemplo, en un ERP no sé si lo sepan, este es el encargado de administrar una empresa, tiene su módulo de ventas, de inventarios, tesorería, contabilidad, etcétera. Entonces, si una persona que atiende un punto de venta, obviamente se le van a dar los privilegios para que pueda hacer su venta diaria, ¿sí? Se le da el acceso al iniciar su caja, al vender, no sé, tal vez hacer traspasos de mercancía, realizar su cierre final del día o su entrega de caja, pero no tiene por qué entrar a la información de gerencia o a la información de tesorería, no tiene por qué ver los datos bancarios. Por otra parte, si tiene acceso a las cuestiones contables, pues a lo mejor puede ver cuestiones de pólizas automáticas, todo eso. Muchas veces podemos revolver al usuario final porque ve muchas cosas que no entiende y realmente eso atarea un poco la labor diaria. Por otra parte, también podemos tener personas malintencionadas que teniendo acceso a otros apartados que no debe de tener, puede hacer mal uso de la información, como, no sé, vender la información o hacer modificaciones que no debe de. Sí, entonces se debe de tener muy en cuenta
el saber qué rol lleva cada tipo de usuario. Por otra parte, el analista de sistemas. El analista de sistemas también es el usuario como tal y también existen sus roles. Tenemos tres principales roles en el analista del sistema, que es el consultor, el experto de soporte y el agente de cambios. El consultor por lo regular no es parte de la empresa, es una persona contratada, que es aparte de la misma administración. Este consultor no hace nada en cuanto al sistema de información, realmente nada más se arrima, analiza la información, todos los analistas van muy de la mano de los usuarios y algunos de los administradores para poder mediar si es que se va a llevar algún cambio o realmente analizar qué es lo que se hace bien, qué se hace mal. Como les digo, es ajeno a la empresa y debe de tener la capacidad de comprender el funcionamiento de la empresa. Debe de tener mucha experiencia y conocimiento en el ramo informático para así transmitir el conocimiento y facilitar un poco más el trabajo de dicha empresa, es su principal labor. Sí, uno como analista debe de tener la capacidad de interactuar o la capacidad verbal de interactuar con el usuario final, así como los administradores, incluso con los programadores. Si algún analista platica con los usuarios con un lenguaje que se comunica con los programadores, obviamente no va a entender nada. Digamos que funge como un traductor entre el usuario final y la administración o incluso los programadores. El experto de soporte, tampoco administra el sistema en sí, pero realmente también es la interfaz o el traductor, vamos. Debe de tener bastantes conocimientos para dar el soporte a los usuarios finales. Si el usuario final dice, sabes que no tengo red o algo por el estilo, entonces también puede entrar tanto a tipo software como a hardware. Puede enseñarlos a reparar los errores que se tienen y si son comunes, pues también a notificarlos al área de programación. Pero también debe de ser capaz de capacitar, vamos, valga la redundancia, de capacitar al usuario final. Y la gente de cambios, es más enfocado y sí puede ser parte de la empresa, pero va más enfocado a las actualizaciones o a las implementaciones de nuevos programas o aplicaciones. Debe de entender muy bien al usuario final, de entender la lógica de los procesos que se tienen actualmente y los procesos que se requieren para un cambio. Una vez teniendo claro lo que el usuario final ve, ese es el encargado de transmitir las necesidades al programador, pero no nomás las necesidades del usuario final, también las necesidades de la empresa. Si entre más pueda acoplar esas necesidades, se lleva un mejor ambiente laboral. Perdona. Bien. El analista de sistemas como consultor, como les mencionaba, es una persona externa a la empresa generalmente. Y es el encargado de los sistemas de información y puede romper la ceguera laboral o debe de ser capaz de romper esto. La ceguera laboral es muy utilizada en las empresas grandes porque es cuando los empleados o un grupo de empleados comienzan a hacer cosas mal o rutinarias que simplemente ya no se ve como mal. Por ejemplo, no sé, entro a alguna aplicación, pero primero entro a checar mi correo, pero es un correo personal. Entonces nadie lo ve mal, pero realmente está mal dentro de la empresa porque a la empresa se va pues a trabajar cuestiones de la empresa. Lo personal lo tiene que hacer uno por fuera. Entonces ya no se ve que sea malo, por eso se llama ceguera laboral. El analista debe de detectar todos estos puntos que se llevan a cabo mal y debe de llevar alguna acción o proponer alguna acción para corregir esto y sea más eficaz el trabajo de la empresa. Por lo mismo, al ser una persona externa a la empresa, rara vez llega a conocer la verdadera cultura organizacional.
es muy difícil platicar con un usuario final y que el usuario final diga o exponga, ya sea él o a los compañeros, de realmente qué es lo que hacen en sus tiempos muertos, digámoslo así. Entonces, por eso es muy difícil penetrar realmente a lo que trae la cultura de la empresa, o igual si tienen algo muy estricto, difícil, y no se lleva a cabo, difícilmente el usuario final va a decir, ¿sabes qué? Es que yo tengo que llegar y tengo que hacer esto, llevar esta secuencia de pasos al llegar, pero realmente no lo hago. Entonces sí es una parte, un tope que el analista como consultor se lleva día a día. Y bueno, como les mencionaba, una herramienta indispensable es tratar de entender el punto de vista del usuario. Y el experto de soporte, por lo regular está a cargo de los cambios de un departamento o una parte de la empresa. Por lo mismo debe de analizar cómo se hace todo, debemos de buscar puntos de mejora y así proponerlos o llevarlos a cabo incluso, ser como jefe de proyecto para no tener un cambio drástico que se le vaya a perjudicar también al usuario final. Y si una vez perjudicamos al usuario final, es difícil que todo vaya a la par de manera idónea. Tenemos que ir paso a paso, ir dándole soporte al usuario final conforme se van haciendo los cambios, ¿sí? Este no administra el proyecto al 100%, simplemente es una mano derecha, digámoslo así. Pues sí, sirve de interfaz a los que administran el proyecto y los usuarios finales. El agente de cambio, este es el más amplio en su tipo de tarea. Tiene que desarrollar el plan para el cambio que se tiene que hacer y va directamente involucrado él mismo con el cambio. Él es el responsable de los cambios que se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. Si sabemos que no sé, se va a hacer un cambio en un reporteador, pues debe de ir de la mano con los usuarios administrativos y demás para ver qué es lo que se necesita, con los programadores para ver cómo lo van a hacer y a su vez no llegar y nada más decir ya está el reporteador listo, ahí nos vemos, arréglenselas como pueden. También debe de ir pues directamente de la mano con los usuarios y es el más involucrado en los cambios cuando los hay. Debe de interactuar con los usuarios finales y con los administradores de dicho proyecto de paso a paso para ir también notificando qué es lo que va sucediendo o comprender los cambios en la misma empresa. Una vez iniciando el cambio, debe de interactuar también con los responsables de dicho cambio, que en este caso vienen siendo los usuarios finales. Muy bien. Garantiza también que el cambio es funcional a través del sistema de información. Los sistemas informáticos son para resolvernos o facilitarnos la vida, ya sea laboral o personal. Entonces, si vamos a hacer o llevamos un cambio, debe de ser beneficioso tanto para el usuario, para la administración y gerencias, demás. Y pues sí, debe de ir de la mano con todos los usuarios para ver que la adaptación de los cambios sea una realidad y que no se hagan dichos cambios que pueden mejorar la cuestión administrativa de la empresa, pero que no se lleven a cabo. También es muy común que se realizan cambios y, oye, ¿por qué no sacan esta información si ya se adecuó dicho reporte? No, pues ya, ¿sabes qué? O no sé sacar el reporte o simplemente no me gustó o el usuario del otro departamento no alimenta la información, por ende no me lo da. Entonces sí debe de ir de la mano tanto al hacer los cambios, al, al cultivar al personal y también verificar que se lleven a cabo, pues. Las cualidades del analista de sistemas, perdón, aquí se me fueron estas palabritas de antivirus y servidor proxy, no deben de ir. Pero bueno, el analista debe de de analizar el problema y lo debe de tomar como un reto. Debe de ser de su gusto, de su agrado para enfocarse al 100%, tomar el reto y llevar al final de cuentas como una solución.
Y esa es la meta principal, la solución, y pues qué mejor que nos apasiona el trabajo que hacemos, ¿no? También se nos facilita mucho el día a día de nuestro trabajo. Debe de ser muy buen comunicador de manera efectiva para que lo que comunique sea entendido al 100% y no nomás comunicar se va a hacer esto, lo otro y a lo mejor el usuario final no lo entiende o el administrador no sabe por qué lo dice. Sí, debe de tener muy buena comunicación. Debe de también ser un muy buen, en este caso, tipo traductor entre el usuario final y el programador. Esta parte es muy importante. Tampoco debe de olvidar los requerimientos que la empresa le solicita, porque pues para eso fue contratado. Pero sí es muy importante porque si él percibe una idea del usuario final, debe de transmitir tal cual al programador. Ahora sí que debemos de jugar en el mismo canal y no debe de ser posible si yo entiendo al usuario final, un ejemplo vago, que la pantalla es mucho mejor en color azul, entonces yo debo de ir al color azul y no permitir o no transmitir la información que el programador la ponga rosita. Puede ser un detalle a lo mejor absurdo que lo menciono ahorita, pero muchas veces ese tipo de detalles facilitan mucho el uso o el daño de la vista para el usuario final. Debe de ser capaz de atacar sistemáticamente la situación con herramientas técnicas y la experiencia que tiene. Uno como analista de sistemas debe de tener mucha experiencia, tanto con el manejo del personal como para el uso de los sistemas informáticos. No es posible que el usuario final diga, sabes que no sé cómo copiar esta celda, por decir alguna actividad fácil, y que el analista de sistemas tampoco lo sepa. Debe de tener conocimiento a nivel global de los sistemas de información más utilizados o del giro de las empresas al cual se está enfocando. Debe de ser comunicador con gente, empáticamente por un largo tiempo. Por lo regular, un analista de sistemas se llama a una empresa para un determinado proyecto. Es muy raro que una empresa mediana tenga sus analistas de sistemas. Entonces sí debe de tener empatía con toda la gente. Es una forma de llegar a conocer la empresa, lo que hacen y demás. Teniendo empatía con la gente, pues ya es mucho más fácil tener pues la información que necesita. También es óptimo que sepa cuestiones de programación, porque así no habla vagamente. Por ejemplo, yo puedo decir que el usuario ocupa que en la pantalla aparezca una bolita, pero realmente no sé si es muy complicado que salga una bolita en vez de un cuadrito. Entonces también debe de saber cuestiones de programación para saber qué tanto afecta tanto al usuario como a la programación. Si en vez de salir la bolita y sale un cuadrito, no afecta en el usuario final, es algo irrelevante para él, y en cuestiones de programación tardan un mes en realizar ese cambio, pues también por eso es imprescindible saber cuestiones de programación para tener en cuenta también pros y contras de cada cambio que se va a hacer. Debe de tener autodisciplina y también pues, generar motivación, ¿sí? Si vemos a alguna persona que viene a analizar los cambios, a ver qué es lo que se va a hacer y todo, y lo vemos triste, pues realmente no nos transmite esa energía. Entonces también debe de tener parte automotivativa del mismo. Bueno, este es un tema relativamente sencillo. Al final muestro la bibliografía también que utilicé para la presentación. Como les mencionaba, los tipos de usuario y de roles de uso de analistas van variando mucho dependiendo de los proveedores que tenemos de los servicios. Los servicios me refiero con las aplicaciones o programas. Los van adecuando en cuanto al ramo del sistema o al que va enfocado. Y pues también van variando un poco, pero principalmente es lo que se debe de manejar, los tipos que les estoy mencionando. Y pues por mi parte sería todo. Dejo mis datos. Mi nombre es Mauricio Espinosa. Soy maestro en tecnologías de la información
Dejo mi número de WhatsApp para cualquier duda que tengan, ya sea de esta presentación o de alguna otra entrega de algún otro producto. Estamos a buen tiempo, es jueves, por lo regular me gusta dar esta clase en la última semana, pero en los últimos días también para ver si tienen alguna otra duda de alguna otra, de algún otro producto, no nomás de este tema. Sí, también les dejo mi correo, pueden contactarme ya sea por WhatsApp o por correo. Llamada se me complica un poco debido a mi trabajo principal, pero pues igual estoy a sus órdenes, ¿verdad? Para lo que requieran. Y bueno, en esta ocasión me tocó solo, no hay ningún problema, se les va a transmitir esta grabación. Y pues había dejado algún tiempo para ver dudas, o comentarios de productos anteriores, de la materia en general y también de este tema, ¿por qué no? Pero a falta de eso, pues igual quedo atento y al pendiente para cualquier duda que tengan, ¿sí? Bueno, un gusto haber fungido como asesor para ustedes y espero verlos en alguna otra materia. Saludos.